Muy buenas noches, queridas compañeras, compañeros, bienvenidas a esta nueva jornada virtual acerca de las reflexiones que vamos a hacer en torno a los cuidados, al trabajo remunerado del hogar, la importancia y los desafíos que enfrentamos actualmente las mujeres, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel regional. Y pues a partir de este foro virtual que hemos convocado a compañeras que son representantes de estos sectores populares y comunitarios, el día de hoy nos honramos en tenerlas aquí junto a este foro. Agradecemos a la Prefectura de Pichincha, a la Fundación Pueblo y Vida y a la colectiva Lilas en Acción por ¿Te fuiste, Florcita? compañera Ana Altamirano de Argentina y que también tiene una amplia trayectoria y experiencia en estos temas de cuidado, de trabajo remunerado del hogar. Y también contamos con nuestra compañera Lenny Quiroz de la UNTA de aquí del Ecuador. Saludamos a todas nuestras compañeras de Quito, de México, de Argentina, de Colombia, de Bolivia y de otros países y ciudades que se han sumado para escuchar este foro virtual en el cual reflexionaremos la noche de hoy. Así que le doy paso y la bienvenida a nuestra querida compañera Lidia García de la Prefectura de Pichincha para que inicie con este foro virtual. Muchas gracias, compañeras, un fuerte abrazo y que esta noche sea llena de conocimientos y saberes. Gracias, Florcita. Buenas noches a todas las personas que nos acompañan ahora. El foro se denomina Reflexiones desde los cuidados, el trabajo remunerado del hogar, importancia y desafíos. Como ya les dijo Florcita, tenemos dos invitadas súper especiales, pero antes yo les quería comentar a nuestras invitadas que nosotros hacemos estos foros de reflexión en el marco de un proceso que tenemos, como les decía Florcita, desde la Prefectura de Pichincha, en alianza con Fundación Pueblo y Vida y la colectiva Lilas en Acción, que es la Escuela Popular Feminista. La Escuela Popular Feminista es un espacio de encuentro de mujeres diversas que vivimos en la provincia de Pichincha, aquí en el Ecuador, y que compartimos, intercambiamos conocimientos, dialogamos, reflexionamos sobre algunas temáticas importantes con 3 módulos de trabajo con base a la metodología del feminismo comunitario y la educación popular. Entonces, desde ahí tenemos como encuentros virtuales, también tenemos encuentros presenciales, pero también tenemos estos foros de reflexión donde nos acompañan estudiantes de la Escuela Popular Feminista, también nuestras compañeras defensoras de derechos y también compañeras de distintos espacios que se quieren juntar, que se quieren unir a este foro, que la idea es precisamente como conversar con ustedes, por eso hemos traído varias preguntitas y también que las compañeras que se encuentran tras una pantalla, que nos están escuchando quizás mientras hacen algunas otras acciones, también pueden formular sus preguntas, ya sea en el chat del Zoom, ya sea también después de sus preguntas y reflexiones también a nivel personal, alzando la manito en estos espacios, alzando la mano. Más bien quisiéramos como ya darles la bienvenida a quienes nos están acompañando. Como dice Florcita, tenemos compañeras también de distintos países que se están conectando. Les agradecemos mucho. Ana, te queremos agradecer un montón porque les cuento que por el uso horario, Ana se encuentra 2 horas más tarde, por lo tanto para ella ya casi son las 9 de la noche, así es que queremos también apuntar a que sea un foro conciso, pero que también nos permita mirar qué está pasando con el trabajo de cuidados, además porque estamos ya a las puertas del 1 de mayo. Entonces, la metodología, como ustedes ya conocen a las compañeras que son de la escuela, les comentamos para quienes no han participado en estos foros y se conectan por primera vez. La idea es que nosotros les hacemos algunas preguntas a las compañeras panelistas que nos acompañan ahora. Ellas tienen un tiempo de entre 5 y 7 minutos para contestar cada pregunta. Y al final, pues tenemos un espacio también con las consultas que ustedes quisieran formular. Y cualquier cosa, pues estamos pendientes. Les pedimos que no se olviden de mirar que sus micrófonos estén apagados también para no interrumpir a las compañeras. Desde Córdoba, Argentina, se encuentra con nosotros Ana Mabel Altamirano. Ella es secretaria general del Sindicato de Personal de Casas de Familia, SINPECAF. Es cuidadora de personas formada en la Universidad Nacional de Córdoba, especializada en el cuidado de personas con Alzheimer y otras demencias, formadora profesional en ejercicios físicos para la salud de adultos mayores. Forma parte de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, COLACTRAO, de la Confederación General del Trabajo y además de la Intersindical de Mujeres de Córdoba.
Entonces aquí nos acompaña Ana y también le quiero dar como un abrazo muy cálido a Lenny, que ella suele estar en Guayaquil, también suele estar en Quito, suele estar en estos dos espacios. Lenny Quiroz es la secretaria general de la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar y Afines de la UNTA. Es secretaria de Relaciones Internacionales de la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres, CEORS. Es secretaria de Finanzas de la COLACTRAO y tiene 25 años en la lucha sindical por los derechos de las trabajadoras remuneradas del hogar. Un abrazo cordial para las compañeras que nos acompañan. Ana, quisiéramos empezar contigo y la primera pregunta que lo habíamos colocado para conversarla es, ¿qué implica ser cuidador en casa de familia y cómo pasaste a formar parte de Simpecaf? Bueno, buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por esta invitación, por hacernos parte de este espacio. La verdad que recontra enriquecedor, podernos encontrar con la compañera Leni y toda su lucha, siempre es gratificante. Y bueno, ser cuidadora de personas en casas particulares em, es hoy, como todo lo que tiene que ver con el trabajo en el hogar o en casa de familia, un trabajo invisibilizado. El 70% de trabajadoras del sector en Argentina no está registrada, por lo cual no accede a muchos de los derechos laborales que están establecidos ya en la ley 26.844 en Argentina. Y además, que son, digamos, que lo que dio el puntapié inicial para estos derechos, el convenio 189. Entonces, ser cuidadora de casas particulares es un trabajo esencial, esencial para el desarrollo de las familias, esencial para el desarrollo del país y yo creo que esencial también para el desarrollo del mundo, ¿no? Si no hay una persona cuidando a nuestras niñeces, a las personas con discapacidad o con alguna patología o a nuestros adultos mayores, es imposible que el resto de la familia pueda salir a desarrollarse en la profesión que tenga. Entonces, hoy es un trabajo poco valorado, invisibilizado y particularmente hoy en Argentina con un gobierno de derecha, digamos, aún más difícil lograr salarios que permitan vivir con dignidad. Y hace muy poquito también, con la aprobación de la ley Bases, se eliminaron algunos artículos y además, hace muy poquito, en marzo, también perdimos de alguna manera la prórroga para las contribuciones y podernos jubilar. Entonces, un trabajo que requiere de mucho de nosotras, no solo del profesionalismo, sino de la cuestión emocional, de todo lo que aportamos en el acompañamiento de esas personas, pero que no está visibilizado, que no es valorado y que todavía la sociedad entiende culturalmente que es algo que tenemos que hacer por amor y no que tiene que llevar una remuneración que nos permita vivir con dignidad. Gracias, Ana. Solo quería contrapreguntarte un ratito, ¿cómo inició toda esta iniciativa del sindicato de cuidadoras? Bien, este sindicato, bueno, tiene 61 años de historia y nació por, digamos, por nuestra fundadora, Sara Serrán. Sara era una enfermera que vio las injusticias que sufría el sector y bueno, lo tomó como una bandera de lucha, empezó a reunirse con trabajadoras y tuvo, digo, una idea muy interesante con el resto de compañeras como Alcira Burgos y otras compañeras más, de incluir a las personas que cuidan en domicilio dentro de este proyecto de ley. Entonces, digamos, terminamos las cuidadoras con un paraguas legal que nos permite tener derecho a vacaciones, aguinaldo, licencias por enfermedad, que nos permite tener licencias por embarazo, licencias especiales, digo porque, bueno, fueron como futurísticas, digamos, en pensar que quienes cuidábamos en el hogar teníamos que ser parte de esta reglamentación especial para las personas que trabajan en los domicilios. Gracias, Ana. Lenny, queríamos consultarle a usted por qué y desde cuándo se conformó la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines. Buenas noches, compañeras. Gracias por darse ese tiempo de acompañarnos en este foro. Gracias, Lidia, por invitarme a participar aquí en este espacio. Yo muy contenta. Bueno, ¿desde cuándo se inició? Nosotros iniciamos como decir, el 10 de diciembre del 2016, el primer sindicato por rama.
ya que teníamos otras organizaciones de lucha como asociaciones, pero no teníamos un sindicato. Comenzamos la lucha para que se nos dé el sindicato ramal, porque es una de las cosas, aspiraciones, donde abarque a más compañeras y que esto garantice los derechos de nuestras compañeras que se estaban quedando muy aisladas, cuando hay compañeras que trabajan 2, 3 días y no nos permitía la ley que ellas fueran parte de esta lucha. Entonces vimos la necesidad de que se forme por ramos. Entonces nació así, pero no nos fue fácil. Nació el 10 de diciembre del 2016, pero nosotros obtuvimos la vida jurídica en el 2018 porque fue una lucha constante, porque no nos permitían acá que hubiera un sindicato de trabajadoras del hogar, porque decían que nosotros no podíamos tener este sindicato porque no teníamos un solo empleador y 30 trabajadores, como es lo común en los trabajos de empresa. Entonces, por eso nos ponían muchos obstáculos, pero a la larga con la lucha y la ayuda de muchas organizaciones. Por eso yo siempre apuesto que cuando hay alianza de algunas organizaciones se puede alcanzar. Y eso fue uno de los resultados que nos den en el 2018. En septiembre nos dieron la vida jurídica y esto hace de que hoy nuestro sindicato sea reconocido. ¿Y cuáles Eso. fueron esas alianzas, Lenny? Quizás si nos puede comentar. Bueno, las alianzas fueron con mujeres feministas, con mujeres diversas, con grupos campesinos, con movimientos de barrio. Y esto, no, movimientos de mujeres que luchan porque las mujeres sean libres de violencia. Entonces, toda esa agrupación de mujeres fue que le dio fuerza. Mientras yo estaba viajando a Quito, donde estaba luchando para que se reconozca, nuestras compañeras hacían plantones, hacían muchas cosas en la ciudad de Guayaquil. Es como para que ustedes, algunas de las compañeras que están conectadas de otros países, es otra provincia donde todo se hace en la capital, que es Quito. Entonces yo estaba en la capital y mis compañeras estaban haciendo la lucha acá en otra provincia. Entonces eso nos daba fuerza. Cuando yo estaba en Quito decían, ya sabían que acá las compañeras habían paralizado, paralizado las calles, no había movilidad de carros y ya sabían que estaban haciendo eso y ellos se comunicaban, ¿no? Entonces decían, no, si ellas están haciendo alboroto, que no sé, y no, pero me escuchaban y eso fue lo que nos permitió tener esa lucha. Y también otras organizaciones, como tenemos también a CARE como aliado, que también nos apoyó muchísimo, también tenemos que reconocer eso. El Consejo, después con el Consejo de Igualdad, también después ya nos sumamos. Eso. Muchísimas gracias, Lenny. Me parece como interesante mirar estas alianzas estratégicas, ¿no? Que se pueden conformar en la lucha sindical y en la lucha del reconocimiento también del trabajo remunerado del hogar. Y me Ana, en este olvidé de proceso. algo muy importante que después me van a matar. El ASEOL, que fue una parte fundamental, nuestra central sindical, que formó parte de esta lucha, que siempre estuvo ahí apoyando con abogados, impulsándonos y acompañando, que eso es importante. Cuando tú tienes ese acompañamiento, nosotros nos acompañaban, nos daban directrices en lo que es la ley, muchas cosas desconocíamos, ahí estaba nuestra central. Muchísimas gracias, Lenny. En ese marco, pues no quería yo dejar de mandar un saludo a las compañeras que nos están acompañando también desde México, desde Argentina también, desde Chile, nos están acompañando varias trabajadoras remuneradas del hogar, pero también varias organizaciones que se están conectando, así es que les agradecemos un montón por estar aquí. Ana, justo en el marco de lo que decía Lenny, también de estas alianzas estratégicas se forman en base a una problemática precisa. Y queríamos consultarles cuáles son como las principales problemáticas que tienen las cuidadoras, así como ustedes las llaman allá, las trabajadoras remuneradas del hogar, también en Argentina. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tú quizás puedes anotar en este espacio? Bueno, como nos pasa, digamos, en todas las categorías, porque nosotros lo tenemos dividido
por categorías. Las personas que hacen asistencia y cuidado de personas son cuarta categoría en Argentina, y lo mismo que nos pasa a todas, el 70%, la primera es la no registración. Al no estar registrada o en blanco, como se dice, estas compañeras no tienen acceso ni a tener obra social para poder acceder a la salud, no tienen acceso a poder hacer las contribuciones para el día de mañana poderse jubilar, lo que se dice en otros lugares pensiones, y tampoco tienen seguro de riesgo del trabajo. Entonces, la primera problemática es esta, ¿no? El no reconocer como trabajo en relación de dependencia el trabajo de los cuidados. Y con ello no poder acceder a los derechos que marca la ley 26.844. Eso, y después creo que digamos, una disputa histórica que vamos a tener quienes trabajamos en los cuidados es sensibilizar y concientizar a la sociedad de que los cuidados no se hacen solo por amor, sino que también son una fuente laboral que requiere una remuneración, y que esta remuneración tiene que permitirnos vivir con dignidad. O sea, poder pagar el techo, poder pagar la comida, poder trasladarnos hacia nuestro lugar de trabajo, y también poder acceder a la educación. Digo, entonces, digo que es como que las trabajadoras de los cuidados tenemos los requerimientos que tiene muchas personas en la sociedad, con la diferencia de que nuestro trabajo hoy, 2025, no está ni visibilizado ni reconocido como trabajo. Todavía culturalmente se entiende que se debe de hacer por amor, y eso nos deja muchas veces expuesta, por una cuestión de necesidad, a aceptar trabajos que, bueno, hoy por hoy muchas compañeras, como te decía, en Argentina, se les va a complicar jubilarse por no tener la cantidad de años de aporte, que son 30 lo que exige el gobierno del país hoy para poderse jubilar. Muchísimas gracias. Ana, tú nos decías que hubo un cambio en la ley, ¿no es cierto?, con el nuevo gobierno. ¿Antes había otra edad para jubilarse o cuáles fueron estos cambios en las leyes que tú nos estabas comentando? No, con el gobierno anterior había una posibilidad de comprar aportes, una situación de moratoria. Entonces, uno se podía jubilar a los 60, en Argentina sigue siendo de la misma manera, pero con pocos años de aportes. Y el resto lo iba pagando, se lo iban descontando de su misma jubilación o pensión. En marzo cayó esta prórroga, por lo cual estas compañeras, por ejemplo, tenemos un caso que tiene que reunir 4 millones de pesos argentinos para poder lograr comprar esos aportes o pagarlos al total, y poderse jubilar. ¿Sí? Muchas de nosotras trabajamos en relación de dependencia, pero trabajamos no registrada. Eso hace que no hagamos la contribución, ¿sí?, para después podernos jubilar, digamos. No es que no trabajamos, sino que muchos empleadores aprovechan la necesidad para ponernos a trabajar sin registración, y uno muchas veces, por miedo a quedarse sin ese dinero para el alquiler, para la comida o para la educación, trabaja y no está viendo que perjudica su futuro. O sea, el presente lo vamos llevando, pero no ve el futuro, y lamentablemente la mayor herramienta que tenemos es nuestro cuerpo para trabajar, las manos, las piernas. Ya cuando llegamos a los 60, esto llega bastante desgastado y es difícil seguir trabajando para poder sostenernos, y más aún cuando no tenemos una jubilación o una pensión. Bueno, esto cambió en marzo de este año, lo de la prórroga, y bueno, algo que estamos insistiendo para que se vuelva a dar, porque tenemos 250.000 mujeres que no están pudiendo acceder a la pensión o a la jubilación. Muchísimas gracias, Ana. Nos has explicado también un poquito cómo funcionaba ya o cómo funciona en Argentina, funcionaba el tema de la jubilación, que es como un poco diferente a lo que pasa en Ecuador. Y justo en base a esas diferencias y quizás también similitudes, le queríamos también preguntar a Lenny, ¿cuáles considera que son como las principales problemáticas que viven las trabajadoras remuneradas del hogar en el Ecuador? Sí, vivimos las mismas dificultades, sino en otras palabras, como lo dice Ana, son diferentes formas que se ven o diferentes maneras que se los expresan, ¿no? Pero es lo mismo. Por ejemplo, acá las trabajadoras del hogar, desde la pandemia para acá, se agudizó la problemática de nuestras compañeras. En muchos tiempos aumentamos aumentamos para que ellas se afilien, pero desde la pandemia para acá fue
un debacle, creo que fue a nivel mundial con los trabajos. Entonces, desde ahí casi afiliación ha disminuido. Lo que teníamos en antes como un 23% de compañeras que alcanzamos hasta un 39% de afiliación, ahora ha disminuido totalmente. Digamos que de cada 10 compañeras trabajadoras, máximo habrá unas 3 que están afiliadas hoy en día, porque los mismos empleadores despidieron a las compañeras y las volvieron a contratar sin pensión. Es una de las grandes problemáticas que tenemos. Otra que ahora la escasez de trabajo, una de las problemáticas que se ha presentado. También la migración que ha venido de otros países donde las compañeras reciben bastantes violaciones y les pagan sueldos súper que paupérrimos, pero también de esa manera se ha desplazado la mano de obra de las ecuatorianas, pero es porque explotan a las compañeras migrantes. Y en eso estamos trabajando para que no se dé esta explotación. Otra de las cosas que vivimos las trabajadoras del hogar es que se reconozcan, nosotras nos reconozcamos como trabajadoras y que los mismos empleadores no vean que el trabajo del hogar es como decir de la familia. Porque tuvimos gran discusión ahora con los asambleístas. Muchas de ellas expresaban que el domicilio no era una empresa y que no se le debería hacer inspección, pero desde el momento que hay una compañera trabajadora del hogar, debe de ser regularizada y debe de ser inspeccionada y ver que esa compañera en qué condiciones está. Entonces estamos viviendo nuevamente esa precarización. Habíamos disminuido bastante lo que era el trabajo puertas adentro, pero ahora ese es como decir una regla para darte el empleo o permanecer en un empleo, el puertas adentro. Lo que habíamos conseguido, hay un retroceso. Esas son las dificultades que estamos viendo. En la ley mismo se está vulnerando los derechos, aunque tenemos un código laboral garantista, tenemos una constitución muy garantista en el Ecuador, pero fuera de eso hay que seguir viendo y buscando políticas públicas, que es lo que estamos haciendo. Recién tuvimos una ley para protegernos y poder aguantar un poco todo esto que se nos viene a las trabajadoras y trabajadores del hogar y al resto de trabajadores, la explotación para poder aguantar. Entonces nosotros ahorita recién se nos aprobó una ley, pero una lucha que hubiésemos querido que esa ley fuera mucho mejor, pero siempre tenemos que ir perdiendo cosas y es el negociar con algunos de los asambleístas que no estuvieron de acuerdo, pero ahí estamos, hemos ganado la aprobación de esta ley. Vamos a ver si el presidente de la República no la veta. En la asamblea lo ganamos, pero también podemos perder con el veto presidencial. Esas son las grandes dificultades que se nos presentan. La seguridad social, las compañeras que no llegan a jubilarse, llegan a su vejez en condiciones indignas. Eso es las peleas que tenemos acá en Ecuador y que las leyes no se cumplen. Eso. Gracias, Lenny. Usted nos decía que un punto como de inflexión que también provocó unas brechas fuertes en lo laboral para las trabajadoras remuneradas del hogar fue como justamente la pandemia del COVID, ¿no? Que la vivimos más o menos entre el 2020 y 2021. Frente a los despidos de las compañeras de los hogares donde trabajaban, sobre todo quienes estaban puertas afuera, digamos, no, no puertas adentro, eh, ¿cuáles fueron las estrategias de ustedes como sindicato para poder ayudar o trabajar en red con las compañeras? Bueno, ahí como que nos preparamos también un poco en lo que es lo virtual. También pudimos mantenernos como un poco alertas en eso, estar reunidas y unidas. Y otra de las cosas que fue estar en alianza, yo siempre digo que eso nos ayudó muchísimo, estar en conectada, estábamos con el Consejo de Igualdad en plena pandemia y eso nos ayudó a que a las compañeras poder fortalecer lo que era alimentación. Ahí tuvimos el apoyo de una ONG donde pudimos contribuir no solamente con alimentos, a nivel internacional también hubieron aportes donde pudimos ayudar a nuestras compañeras que no podían ir sus espacios de trabajo, que se quedaron en los domicilios porque ahí no había que la compañera iba a tener una retribución
su sueldo, sino que sencillamente te quedabas en tu casa. Entonces, esa fue una de las grandes cosas que pudimos hacer. Pudimos hacer unas alianzas con bastantes psicólogos, doctores, porque ya no había acá. A nivel internacional hicimos esa red con el apoyo de unas organizaciones de Quito, de mujeres feministas. Pudimos lograr eso porque era demasiado fuerte. Y de ahí comenzamos también a perderle el miedo, porque a veces perderle el miedo a la enfermedad, y comenzamos también a muchas compañeras a acompañarla, a pesar que decían que no tenían derecho, pudimos lograr que por lo menos se le dé algo de liquidación a algunas de ellas cuando iba pasando, porque la ley humanitaria no estaba acabando. Entonces, esa fue una de las cosas que pudimos alcanzar en lo que fue en plena pandemia. Y yo por eso siempre animo que al estar organizada es que nos hace fuerte y nos ayuda a que nosotras podemos ayudarnos entre nosotras mismos. Y esa es una de las grandes experiencias que yo siempre digo, si no nos hubiéramos estado organizadas, quién sabe cómo hubiéramos podido hacer. Y que no solamente nos ayudamos a las que estaban sindicalizadas, sino a compañeras que no están sindicalizadas, que conocemos que son compañeras trabajadoras, pudimos darnos la mano. Y eso también nos ayudó que ellas vean que es importante estar en la organización, ¿no? Y también formar red con otras organizaciones de mujeres feministas que hemos logrado algunas cosas y seguimos en conjunto trabajando. Tenemos la plataforma de Mujeres Caminando hacia la Igualdad, que en esa época de pandemias comenzamos a trabajar y comenzamos a ir a diferentes sectores y provincias, que también tenemos que ser sorora no solamente entre nuestro gremio, sino más allá, y eso a mí me pareció muy importante. Muchísimas gracias, Lenny. Yo quiero traspasar también esta pregunta a Ana para mirar cómo fueron como las respuestas quizás articuladas del sindicato, ¿no? De Sinpecab allá en Córdoba en el marco de la pandemia. Y la verdad que nosotras, si bien no se podía atender en las sedes, empezamos a atender de manera virtual desde nuestros teléfonos de contacto. También, digamos, por medio de Conlactra o FIT, pudimos brindar algunos módulos alimentarios y de higiene a las compañeras, y también por otras organizaciones de acá de Córdoba pudimos asistir con alimentos. Y después el asesoramiento de nuestros abogados, digamos, poder acompañar, porque se suscitaron situaciones como compañeras que las llevaban, que eran trabajadoras de quinta categoría, que no era esencial en ese momento, que son las que hacen tareas generales, les cambiaban de una manera muy abrupta a cuarta categoría, que era asistencia y cuidado de personas, y esta categoría era, digamos, esencial en Argentina. Entonces, ¿qué hacían? Las llevaban a los domicilios para que trabajen, estaban 2 o 3 meses trabajando ahí y después la devolvían, y estas personas a veces no tenían contacto con la familia. Se comunicaban con nosotros vía mensaje de WhatsApp o mensaje de texto o llamada, y nosotros, digamos, abordábamos de manera legal con nuestros abogados para acompañar, digamos, esta discusión y lograr que la compañera vuelva a su hogar. Después se suscitaron muchos despidos después de la pandemia, y ahí notamos que la pandemia marcaba otro requisito, que las compañeras que se contrataban no fueran mayores de 60 años, porque la pandemia decía que las personas mayores de 60 años deberían de quedarse en su hogar por cuestiones de edad, por cuestiones de salud. Entonces, ¿qué venía pasando? Que habían como de alguna manera discriminaban a las compañeras mayores de 60 en sus lugares de trabajo. Y los empleadores preferían no contratar para, por si pasaba de nuevo, no tener que pagar esos salarios y que estas compañeras no trabajaran, digamos, por una disposición del gobierno nacional, por una cuestión de cuidar su salud. Entonces nosotros, bueno, fuimos acompañando de manera virtual por nuestros números de teléfono celulares, y asistiendo con alimentos, y todo el acompañamiento legal de parte de los estudios jurídicos que nos acompañan cuando se suscitaban situaciones, porque además la pandemia lo que trajo también fue la situación de violencia. Entonces, también cuando se presentaban estas situaciones, hicimos un convenio con el Polo de la Mujer,
¿sí? Que es hoy Secretaría de la Mujer en Córdoba, para que los casos que se derivaban de SINPECAF tuvieran como un acompañamiento multidisciplinario, un psicólogo, un trabajador social, un abogado, para acompañar a estas compañeras que vivían situaciones de violencia y particularmente cuando nos tocaba con compañeras migrantes, que son las que trabajan sin retiro o con cama, como se le dice, especialmente con ellas, porque muchas de ellas, ya sea de internas del país o externas, llegan y no tienen contención ni redes de protección familiar. Siempre llegan a ese domicilio y dependen de ese salario y de ese techo. Entonces, nuestra estrategia fue esto, tener las 24 horas del día, los 7 días de la semana en los teléfonos para podernos comunicar con ellas y ir acompañando con alimentos a las que, por ejemplo, se quedan sin trabajo o no tenían para alimentarse, acompañarla con estos módulos alimentarios. Gracias, Ana. Tú nos hablas como de unas categorías en el mundo laboral, ¿no? Esto de cuarta categoría. ¿Cómo es este proceso en Argentina, como para conocerlo un poquito desde acá? Bien, en Argentina, antes de la ley, nosotras no teníamos derecho, pero sí de alguna manera había como escalas, había hasta 6 escalas. En el año 2013 se sanciona la ley 26844 y quedan establecidas 5 categorías. Supervisor, tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas y el personal de tareas generales, ¿sí? La persona que hace cuidado es la cuarta categoría y la quinta categoría son como las más consultadas. Tareas generales, quien se ocupa de todo lo que tiene que ver con ordenar, limpiar, planchar y cocinar comidas no muy elaboradas en el hogar. La cuarta categoría hace asistencia y cuidado de personas, adultos mayores, niños y niñas, personas con discapacidad o personas con alguna enfermedad. Los caseros, que son aquellos que suelen quedar en casas quintas para hacer un mantenimiento. Después viene el personal para tareas específicas, que podría ser alguien que contratan única y exclusivamente para hacer comidas tipo chef. Y después viene el supervisor, que es aquella persona que de pronto tiene a cargo 2 o 3 personas para, de alguna manera, direccionar cuáles son las tareas o las competencias que tienen en ese hogar, que se suelen usar como en casas mucho más grandes. Esas son las categorías que quedaron establecidas dentro de la ley y a las que la ley les da el paraguas legal de todos estos derechos que ya vienen de alguna manera dentro del convenio 189 de la OIT. Muchísimas gracias, Ana. Con eso también nos has aclarado a nosotras acá desde Ecuador un poco cómo en Argentina se maneja como estas categorías, entiendo yo, desde los procesos de cuidado, ¿no? Que se llevan a cabo en distintos espacios y que quizás nos permite mirar todo el tema de qué implica como el trabajo de cuidado en el hogar, de limpieza, pero también el cuidado de niños, de personas adultas mayores, como estas diferenciaciones que ustedes hacen allí en Argentina. Lenny, yo quería pasar a usted con la pregunta de, yo entiendo que la UNTA, junto con la Colactrao, las compañeras que están aquí, han sido como protagonistas también para que a nivel internacional se apruebe el convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia en el mundo de trabajo. ¿Por qué esta necesidad importante dentro del trabajo remunerado del hogar, esto de la eliminación de la violencia en el mundo del trabajo? ¿A qué tipo de violencia se enfrenta una trabajadora remunerada del hogar? Bueno, ¿por qué era importante que el convenio 190 venga de la mano con el convenio 189, ¿no? Porque las mujeres, las trabajadoras del hogar, cuando estamos dentro de una casa, se piensa que es un espacio seguro, que es un espacio donde tienes esa seguridad de realizar tu trabajo. Cuando no es así, cuando se vio que hay muchas violentaciones dentro de un espacio laboral, por ejemplo, el acoso, la violencia física, la violencia psicológica, porque este trabajo lo ven así, como que una persona que presta los servicios como trabajadora del hogar no tiene como validez. Entonces, mucha de la gente que tiene recursos humillan, les dicen, si es una compañera que viene del campo, cuando desconoce toda la tecnología que hay en la ciudad, los muchos instrumentos que hay aquí,
y no lo saben manejar, entonces ellos usan palabras como estúpido, idiota, todo eso. Entonces ahí se ve la necesidad que es importante que este convenio se apruebe. Otra de las cosas que muchas de nuestras compañeras a veces trabajan en edificios, salen, hay parqueaderos, tienen que pasar por esos lugares oscuros, no hay debido cuidado. Entonces vimos que es importantísimo que el convenio 189, el convenio 190 sea aprobado, primero sea acogido por la OIT y de ahí por los diferentes países. Y una de las cosas que pudimos que se logre, que este convenio se ratifique en el Ecuador, gracias a que teníamos y lo hicimos en plena pandemia. Entonces, ¿por qué estábamos con el Consejo de Igualdad, donde también fue un apoyo importante, y con otras organizaciones que teníamos la mesa interinstitucional, que eso nos dio mucha fuerza para este convenio 190, y por eso vimos que es importante, porque no solamente este convenio, por ejemplo, el 189 es un convenio para nosotras, las trabajadoras del hogar, y que implican muchas de las cosas y muchos de los beneficios para las trabajadoras del hogar. En cambio, el convenio 190, si bien es cierto, nosotros impulsamos y seguimos impulsando para que se creen políticas públicas por estos dos convenios, pero es más grande el paraguas en el convenio 190. Abriga más a todos los trabajos, inclusive a los trabajadores, hasta los varones, hombres, mujeres, los trabajos informales. Entonces vimos que este convenio es súper importante, y nosotros también que tenemos que leerlo y hacerlo propio y hacerlo que se implementen y se haga políticas públicas a través de este convenio 190. No sé si le contesté, quedó con duda. No, muchísimas gracias, Lenny. También mencionar, ¿no?, que el Estado ecuatoriano ya aprobó, digamos, el trabajo acá sobre la eliminación y la importancia de eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y que es una herramienta importante, como usted dice, Lenny, para las trabajadoras remuneradas del hogar, pero también para todo tipo de trabajos. Y pensar también desde la perspectiva de género que implica la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Desde ahí, Ana, nosotros quisiéramos mirar cómo ha recibido, digamos, Argentina el convenio 190 de la OIT, y cuáles son las acciones que se han hecho también ahí como para mirar cómo este puede ser un instrumento que permite erradicar o por lo menos formular leyes y políticas públicas que permitan sancionar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Bien, si bien hay varios, digamos, protocolos de actuación en cuanto a la situación de violencia en el mundo del trabajo, pero es como que se van armando protocolos según sectores. Nosotros desde SIMPECAF estamos elaborando junto a la Secretaría de Género de la provincia un protocolo de actuación para nuestro sector, porque al ser un ámbito privado en el que nosotros trabajamos, que son los domicilios, es muy difícil comprobar una situación de violencia, aunque la ley dice que la persona que ha sido violentada se tiene que tomar la palabra como una verdad, digamos. Hay, digamos, diferentes tipos de capacitaciones. En la provincia se da una capacitación para monitora y acompañante en situaciones de violencia, pero nosotros estamos trabajando en una particular para cómo actuamos nosotros cuando vivimos, digamos, una situación de violencia, que muchas veces no se puede comprobar, porque muchas veces no son golpes o no son abusos, sino son maltratos físicos, psicológicos, económicos, porque muchas compañeras, por ejemplo, dice que le pagan un salario y le hacen firmar un recibo de sueldo, y lo que recibe en mano es totalmente diferente a lo que realmente dice ese recibo de sueldo. Entonces, hay diferentes tipos de violencias que no se pueden comprobar. Por eso es que nosotros, digamos, nos hemos detenido a pensar en un protocolo de actuación en estas situaciones cuando nos toca vivirlas en nuestra provincia o en nuestro país. Bueno, estamos trabajando con eso, con personas que entienden del tema, con psicólogos, con trabajadores sociales, pero bueno, estamos como yendo muy de a poquito porque entendemos que es mucho, y además también no solo pensar en la violencia
de género solo, digamos, pensando en las mujeres, sino también incluyendo las diversidades, porque algunos compañeros, sí, algunos compañeros también trabajan en los cuidados y sufren aún mayor situación de violencias y mayor situación de no reconocer su trabajo o de entender que no son trabajadores, digamos, o trabajadoras, que pueden desempeñar o que merezcan, digamos, estos reconocimientos. Entonces, si bien hay una política pública en Córdoba y en el país, entiendo, bueno, una de las tantas que este gobierno actual vino a dar por debajo, eliminando el Ministerio de Géneros y Diversidad, porque, digamos, apenas asumió este gobierno actual, eliminó el Ministerio de Género y Diversidad, y con ellos eliminaron los números de denuncias que había en ese momento y desarticularon, digamos, o desarmaron todas esas secretarías que se dedicaban a atender situaciones de violencia y esos equipos multidisciplinarios que acompañaban a nivel nacional. Lo que nos queda, por lo menos en Córdoba, el gobierno de Córdoba lo está sosteniendo la secretaría, pero con menos recursos, porque ya no recibe quizás parte del recurso de acompañamiento que daba el gobierno nacional. Entonces, bueno, es como que esta política pública llegó a este gobierno de derecha o de ultraderecha y lo desarmó y nos dejó a las mujeres de todos los sectores y aún las amas de casa expuestas a situaciones de violencia. Pero bueno, nosotras estamos trabajando en un protocolo particular para saber cómo actuamos nosotros cuando estamos en un domicilio y cuáles son las herramientas que nosotros podemos tener al momento de generar una denuncia, entendiendo que son todos procesos que tenemos que ir llevando cada una de nosotras en el caso que lo viva. Muchísimas gracias, Ana. Me parece como importante como estos protocolos también que se están generando de manera particular, también pensando en las especificidades que tienen los trabajos, ¿no? Y las especificidades de los trabajos de cuidado. Yo agradezco a las compañeras que nos van colocando ahí sus preguntas. Por favor, vayan poniendo lo que ustedes quisieran preguntarle a Lenny, quisieran preguntarle a Ana. Lenny, yo le quería preguntar ahorita, usted nos estaba contando, pues que entiendo yo que justo ayer, 28 de abril, lunes, la asamblea estaba discutiendo y estaba aprobando una ley, ¿no es cierto?, que tiene que ver con reconocimiento de derechos. Y usted decía que había como varias cosas que se lograron plasmar y otras cosas que todavía son un desafío. Entonces, digamos que es como noticia calientita ahorita para Ecuador, pero también es una noticia calientita a nivel regional, ¿no? Que nos están acompañando acá las compañeras, que quizás nos puede contar qué se trató esto en la asamblea, qué pasó con esta ley, cuáles fueron sus propuestas y qué cosas o qué propuestas suyas fueron acogidas y qué propuestas no. Bueno, una de las principales cosas que, como en el código, el convenio 189 es el trabajo doméstico, pero ya nosotros habíamos venido luchando que se diga trabajo remunerado del hogar, se acogió porque se estaba quitando que no se dé alimentación a las trabajadoras, entonces eso se acogió. Y algunas cosas que pudimos, de que se mantuvieron, ¿no? Otras que ya están en el Código Laboral, pero sí permanecieron en la ley. Una de las cosas que fue gran debate y por lo cual no se pasó ni el segundo debate fue muy fuerte entre algunos asambleístas, que fue lo que nosotros apostábamos para que se apruebe lo que es las inspecciones. Porque ellos rotundamente, como está el país, la violencia, decían ellos que iban a ir los inspectores disfrazados y no sé cuánto, y los iban a matar. Entonces no querían que se hagan inspecciones porque su domicilio es algo privado. Entonces con lo algo privado, ellos se sostuvieron y no se aprobó. Otra de las cosas, porque esta ley nosotros la veníamos debatiendo con compañeras de algunas provincias del país, donde se decía, por ejemplo, hay compañeras que nosotros pedíamos que se investigue al empleador, porque muchos empleadores, ha habido el caso que compañeras están
sorpresa porque tú conoces una casa muy elegante, vas a trabajar, pero no sabes qué es lo que hace tu empleador. Y cuando hay una redada y cuando hay alguien, cuando allanan esas a domicilio, también cae la trabajadora. Entonces, por eso nosotros decíamos que se debería investigar, así como a nosotras las trabajadoras nos piden récord policial, nos piden de a dónde vienes, cómo hace. Entonces, por esa circunstancia, nosotros en esa propuesta de ley pedíamos eso. Esa fue otra de las cosas que no pasó. Y entonces ellos consideraban que debería haber la confidencialidad, que era otro tema que ellos ponían ahí, que no podían pasar si una compañera solo en acto de violencia, solo actos demasiado que sea evidenciado que la compañera denuncie, podía pasar que haya una inspección. Entonces, esas tres cosas que nos parecían a nosotros importantísimas, se quedaron en el aire porque una asambleísta decía que si nos ya porque nosotros decíamos que nos especifiquen los trabajos, bueno, eso sí lo logramos, pero también fue una lucha de que especifiquen qué trabajo vamos a hacer y si fuera de eso, aumentan más trabajo que sea reconocido o evidenciado en el contrato. No querían aprobar lo que era el contrato escrito, se quedó, ya aprobaron el contrato escrito, pero también no se pierde ni el verbal ni el tácito para que sea que alguna compañera desconozca sobre la ley que debe de registrarse su contrato, él tiene el verbal, aunque cuando hay los juicios es bastante complicado la lucha, pero también quedó. Entonces, son algunas de las cosas que pudimos lograr y de ahí seguir luchando para que se mejore esta ley, porque eso no íbamos a alcanzar más con todos los obstáculos que se estaba poniendo en la asamblea, no íbamos a alcanzar a más. Y entonces ya dejamos de insistir y esa fue una de las propuestas. Y como las compañeras saben que desde la misma OIT es allá cuando hay un negocio, una negociación tripartita, se negocia con el empleador, se pierde, se tira, se jala, hasta que ver que ese convenio cómo quede. No queda como nosotros queremos que quede. Y también, como yo decía en una charla que tuve el sábado, a veces uno por el desconocimiento piensa que mucha de la gente que impulsan una ley, ellos están aprobando leyes en contra de la misma población y no es así porque ha sabido ser que tú ingresas una ley, pero te la van cambiando, los asambleístas van cambiando por según alguna de las propuestas. Entonces, ahí también para mí fue una lección de vida y un aprendizaje ahora que hemos estado en esta lucha y que también todavía vemos que hay muchas personas que por muy estudiadas que sean, todavía les falta prepararse y conocer realmente que esto es un trabajo, que nosotras somos trabajadoras y que estamos prestando un servicio en lo cual nosotros también tenemos los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Entonces eso, Lidia, fue una gran experiencia y una gran lucha y también hemos tenido gran apoyo y bastante alianza con otras instituciones y otras compañeras, que eso nuestra federación, nuestra central sindical nos ha apoyado muchísimo, que eso podemos decir que hemos estado ahí. CARE Ecuador también nos ha apoyado mucho y muchas otras organizaciones que han estado luchando junto con nosotras que nos ha causado decepciones, tristeza, pero hoy podemos decir que las trabajadoras del hogar en Ecuador tienen una ley que hay que mejorarla, hay que seguir luchando, hay que buscar. También es importantísimo la ley, es importantísimo, a veces uno piensa que no es así, pero también cuando tú tienes un gobierno que no garantiza, también pierdes muchas de las cosas y hay muchos retrocesos. Lo que le pasa también a Argentina nos está pasando, ya llevamos algunos años en retroceso de derechos que estamos pasando este sector y muchos otros sectores de trabajadoras. Muchísimas gracias, Lenny, por también hacernos partícipe de esta ley. Yo les voy a pedir que hasta mirar también si no hay ningún veto parcial, total, nos pueda compartir, Lenny, para compartirles a las compañeras de la escuela. Como les digo, estamos en un proceso de aprendizaje todas y nos
sirve también como herramienta importante para saber qué está pasando en el ámbito del trabajo y del trabajo remunerado del hogar y del trabajo de cuidado, sobre todo, ¿no? Que nos parece fundamental. Ana, la última pregunta antes de pasar a las preguntas que ya están ahí colocadas en el chat de Zoom era como preguntar cómo se conformó la Colactrao, ¿no? Ustedes tienen como esta confederación de organizaciones a nivel regional y cuáles son como las apuestas conjuntas que han tenido a nivel de varios países. Bien, quizás a esa pregunta la puede responder mejor Lenny, porque yo hace muy poquito que empiezo como a participar en la confederación. He tenido el gusto de vivir experiencias con compañeras secretarias generales y dirigentes de un montón de espacios, pero no sé mucho la historia. Nosotros asumimos hace muy poquito, un año y medio, la conducción del sindicato del personal de casas de familia y, digamos, y nosotros en ese momento había otras compañeras que de pronto no nos permitían como incursionar en estos ámbitos. Entonces, hace muy poquito que retomé, pero entiendo que debe haber sido la mirada colectiva de muchas mujeres que entendía que era una necesidad de las trabajadoras del hogar a nivel regional para lograr impulsar en cada uno de sus espacios estos derechos, que en algunos lugares se han ido dando ya y que en los otros están en plena lucha. Y creo que aglutinarse o tejer una red como la con la CTRAO permitió que se fueran fortaleciendo, fueran preparando y hoy pudieran permitir que yo y muchas otras podamos de alguna manera disfrutar hoy de estos derechos que muchas quizás no lo pudieron lograr antes. Pero bueno, quizás ahí le voy a pedir a Lenny, que a lo mejor tiene un poquito más de información al respecto, nos cuente ella y de paso yo también aprendo. Lenny, ¿quieren contarnos en minutitos cómo ha sido la Colactrao? La Colactrao es, como les decíamos, la Confederación Latinoamericana y Caribeña de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. Y es importante como mirar cómo es un espacio, como decía Ana, de aglutinarse a nivel regional. Creo que es un reto que muchas veces tienen las organizaciones, tenemos las organizaciones de la sociedad civil, pensar solo el aglutinarnos en un espacio chiquito a nivel provincial, a nivel del barrio, a nivel de las casas. Ustedes tienen una con Lactrao, ¿no es cierto?, que les aglutina de muchos países. Neni, quizás ahí nos cuenta en pastillita lo de la Colactrao. Bueno, la Confederación nace en 1988, donde se agrupan algunas mujeres de Latinoamérica, como es Colombia, Perú, Chile, Bolivia, y se me va algún otro, ¿verdad? Cinco, bueno, pero comienzan esta Colombia, ya lo nombré, Colombia, Perú, Chile y Bolivia, y después se van adhiriendo otros países, pero ellos comenzaron a ver que era importante formar la Confederación Latinoamericana, y de ahí se fueron adhiriendo más países, y de ahí sacan su primera carta constitutiva como de la Colactrao. Y esto dio pie para que las compañeras que comenzaron, como ya después se agruparon 10 países, comenzaron a seguir y yendo y visitando. Y uno de esos países que visitaron fue el Ecuador, donde nosotros no teníamos nada, no se conocía que teníamos derecho, no había organización y se formó ahí la primera asociación que vino Aida Moreno, una chilena que ya no está con nosotros, pero ha dejado un gran legado. Ella vino, visitó y dijo que las trabajadoras del hogar era importante que se asocien y se agrupen. Que habían agrupaciones pequeñas en ciertos espacios que siempre, como decía Ana, hay espacios donde hay personas que tienen la iniciativa de ver que este grupo tiene violaciones de derechos, pero no había una organización en sí, no había nada para las trabajadoras del hogar. Y de ahí fuimos aprendiendo, fuimos conociendo, pero gracias a la Confederación y gracias a este conglomerado que ahora somos 16 países que estamos afiliados a la Confederación, podemos tener estas alianzas y tener ahorita a Ana aquí. ¿Por qué? Porque pertenecen a la Colactra y a muchas compañeras de que están ahí y luchando fuertemente para que se aprueben las leyes gracias a la Confederación.
pudimos aprobar lo que es el convenio 189, que no teníamos noción, íbamos conociendo las leyes locales y las leyes de los países, pero también las leyes internacionales, y por qué era importante la Colactrao. Y ahí también tenemos que decir que jugó un papel muy importante la Colactrao en la pandemia, y de ahí en adelante hemos ido fortaleciendo. Hay estudios donde hay de diferentes países donde se puede reflejar las violaciones de derechos. Tenemos una agenda regional, y eso nos parece a nosotros importante. Nos hemos capacitado, las compañeras no sabíamos nada en lo que eran redes, hemos aprendido gracias a la Confederación. Hemos tenido aprendizaje y hemos tenido discusiones. Hemos hecho muchos foros para que las compañeras vayan conociendo. Hemos hecho protocolos, y eso es importante porque eso lo vamos difundiendo y conociendo en la Confederación. Para hablar de la Confederación tenemos que hacer otra reunión, porque es súper que importante conocer todo lo que las compañeras vienen haciendo, van haciendo, y la historia de la Colactrao es tan bonita y tan importante, donde también nace otra organización que se llama la FIC, que es una organización mundial, pero que también está de la mano y está ahí caminando. Como decir, nacemos nosotros, de ahí siguen habiendo otras organizaciones, que es importante porque eso nos ayuda a alcanzar más logros. Cuando hay más organizaciones que apoyan a estos espacios, es importante. Por eso yo digo, la Colactrao, yo siempre lo llevo en mi corazón, y yo creo que es mi espacio, porque eso es lo que nos ayudó a fortalecer. Yo siempre digo que ahí aprendí, fue la primera, conocí otras compañeras de otros países, y yo no sabía ni siquiera expresarme. Sin embargo, ahí fui a aprender. Yo digo, la Colactrao es una escuela, y así que aprovechemos las compañeras que están aquí de Colactrao, sigamos difundiendo en nuestros países la importancia que tiene de estar organizada regionalmente y mundialmente a las trabajadoras del hogar, y conocer. Porque hay muchos espacios que, si nosotros recibimos violencia, en otros espacios tan peores que nosotras, cuando recién comenzamos, nosotros no tienen leyes, no tienen nada de amparo, y por eso es importante seguir difundiendo y que se aprueben en algunos países, que tenemos 3 países de la región que no se ha aprobado el 189, y seguir impulsando y apoyando a nuestras compañeras para que se ratifiquen sus países y ellas puedan generar políticas públicas. Y de Muchísimas ahí, gracias, Lenny. Y muchísimas gracias, Ana. Yo no quería dejar pasar lo de la Colactrao precisamente porque, como dice Lenny, nace en los 80, y quizás ahí se acomoda ya con el comentario de una compañera que nos dejaba en el Zoom, ¿no es cierto? Solo voy a mirar bien para leer el nombre. Era de Germania, si yo no estoy mal. Sí, de Germania Oñe. Y ella nos decía, ¿no es cierto? Ya perdí. Realmente el maltrato a las trabajadoras, ahí digamos, estamos todavía como pensando en el convenio 189 de la OIT, dice trabajadoras domésticas en los años 80 era evidente. Entonces, quizás desde ahí no leo todo el comentario para que ustedes lo vayan mirando, pero es como la Colactrao se conforma también en un espacio donde ahora quizás es más fácil conectarnos. Mandamos un WhatsApp, yo le mandé un WhatsApp a la Ana y le dije, Ana, conéctate, puedes, por favor. Pero imagínense antes, sin las redes sociales, cómo se configuran estas redes a nivel regional e internacional. Es como importante ir pensando desde ahí. Yo quería como dejarles primero con una pregunta que estoy como tomando una anterior que preguntaba si alguna de ustedes en los espacios laborales donde ustedes se encontraban, era la primera pregunta, si han enfrentado ustedes ya a nivel personal como casos de violencia y cómo ha sido un poco la ruta a seguir en esos espacios. Y creo que esta pregunta se articula también con la pregunta que está un poco más abajo que nos hace otra compañera que también está pensando un poco en el tema de violencia, que es precisamente mencionar, ya se me fue la otra pregunta, espérenme en un ratito, tenía que ver precisamente con mencionar qué es lo cuáles son como las formas de violencia que puede tener una persona que trabaja puertas adentro, que es lo que nosotros llamábamos puertas adentro, eh, aquí también en los diferentes países. Entonces, no sé si le dejo esa primera pregunta a Ana y luego le doy la palabra a Lenny.
Ana, la pregunta sería como precisamente el tema de violencia, si alguna vez han enfrentado situaciones de violencia y cuál ha sido la ruta que siguieron. Y la segunda era cuáles son como los riesgos o las formas de violencia a la que pueden enfrentarse trabajadoras que se encuentran trabajando como puertas adentro dentro de los hogares. Bien, yo creo que en mi caso, digamos, y un poco me lleva a la pregunta de cómo empecé en Simpecaf, tiene que ver que y siento que es una violencia económica la que viví al momento de mi registración, yo no entender de qué se trataba, cómo era mi salario y demás, que me contrataran no registrada y por un salario del 50% que era el legal, digamos, o el básico que establece la comisión en Argentina. Al entender yo que el dinero que ganaba era muy poco, fui a asesorarme al SIMPECAF. Ahí conocí a Alcira Burgos y demás compañeras que eran parte de la comisión en ese momento y me asesoraron, con lo que yo pude reclamar un salario que correspondía para mi categoría, que era cuidado de personas, y pude reclamar mi registración y poder estar en blanco registrada. Yo creo que esa fue como una de las violencias que viví y después violencias verbales como te hago un favor, es para lo único que servís, no vas a lograr otra cosa, ustedes vinieron para eso, que creo que son la que sufrimos la gran mayoría porque el empleador entiende que es para lo único que vinimos a este mundo, que es para aprender a limpiar o a cuidar y no lo ven como un servicio, como una profesión que requiere de un aprendizaje, digamos, de la universidad de la vida. Esa fue la violencia que yo viví dentro de mi espacio laboral, que yo entiendo que es una violencia verbal y una violencia económica al negarme la mitad de mi salario sabiendo que el salario era mayor mis empleadores. Eh, Eso es lo que yo siento que me tocó vivir dentro de mi lugar de trabajo. El primero, porque bueno, ya después, una vez que uno empieza a relacionarse con el ámbito sindical, empieza a entender que es trabajadora, empieza a entender que tiene derechos, ya es difícil que a uno lo engañen con el dinero o con negarle un derecho, porque uno ya tiene ese conocimiento dentro de uno y ya se para de una manera diferente al momento de la entrevista laboral. Entonces, bueno, la verdad que muy agradecida por esa intervención del CPCAF en ese momento y bueno, y hoy nos toca a nosotras, esta comisión actual, tomar ese rol y capacitar a nuestras compañeras para que se puedan parar diferente y se puedan mirar como trabajadoras, así como con mayúscula y en título bien grande. Gracias, Ana. La misma pregunta le traspaso, Lenny, si han sufrido alguna vez algún acto de violencia en el mundo del trabajo y las formas de violencia a las que están expuestas las compañeras puertas adentro. Una de las violencias que trabajé 40 años y no tengo seguridad social, debería en estas alturas ya estar jubilada. Y esa a mí me parece que es una de las grandes violaciones a la integridad de nosotras, porque ya llega la vejez, si no tuviera hijos que me mantuvieran, entonces porque ya uno llega a una etapa que ya no vas a poder. Entonces, ha habido muchas compañeras, como dije antes, muchas veces dependen de las vecindades y todo, porque a veces no tienen ni hijos, no tienen nada, no tienen una casa, porque toda su vida trabajaron en ese domicilio. Entonces, para mí, esa es una de las violentaciones más grandes que uno ha vivido. Ha trabajado toda su vida y no tiene una seguridad social. Otra de las cosas que siempre me andaba cambiando de trabajo, porque cuando uno llega a la ciudad, uno es muy jovencita, entonces siempre el empleador o el complejo de tu empleadora, entonces yo siempre andaba cambiando porque no me quería en esos espacios. Vine a trabajar de los 17 años, comencé a trabajar en casa, entonces ahí yo creo, yo recibí, como esas violencias que del trabajo, cómo lo denigraban, por ejemplo, que así, Lenny cuando la vi, yo había un parque y yo siempre iba a ese parque donde, siempre se reunían compañeras porque tenía ese día libre y era cerca, yo me iba caminando y decía la hija el hijo de la empleadora y dijo así, uy, porque no podían decir Lenny, solo me decían Susana, mi segundo nombre, decían, Susana la vi con todas sus amigas
perolera. Ahí estaba la señorita ahí. Entonces eran esas palabras despectivas que tenían antes, que la persona que trabajaba le decían palabras discriminatoria, ¿no? Ahora que ya conozco, yo digo, era una discriminación que yo recibía de parte de ellos, porque siempre decían, y a uno siempre te trataban mal. En esa expresión, de esa forma, lo no verbal, era como una discriminación al trabajo, pero a mí como que no me afectaba porque como yo para mí no le tomaba en cuenta. Cuando tú conoces que tienes derecho, uno dice, mire, me violentaron esto, me violentaron en el salario, me violentaron en la seguridad social, no me dieron una buena cama y en unos espacios, trabajar todo el día y que no te den, pero ni una taza de café ni nada, sino que a las 6 de la tarde te abran la puerta para que tú salgas. Eso ahora yo veo que eso es una violentación de los derechos de uno, ¿no? Entonces, eso puedo decir yo que lo he vivido y he vivido también en carne propia lo que viven mis compañeras, que yo lo que le pasa a una compañera es como que lo vivo yo mismo, y cuando me cuentan las cosas que ellas han pasado, entonces digo, lo que yo pasé no es nada de lo que mis compañeras han vivido y han pasado en el espacio del hogar, que a veces dicen que es el más seguro, y no es el espacio más seguro, sino que recibe. Lo que sí yo no recibí, porque compañeras, yo digo, yo cuando venía del campo, yo era una mujer que alzaba un saco, no un quintal, saco. Yo decía, si un tipo, yo venía en mi mente, porque una tía dicen que la habían violado y había tenido 2 hijas, y yo decía, si un tipo se me viene a acercar, yo creo que lo mataba. Entonces yo ya era una mujer que venía, aunque del campo, pero quizás era ignorante en unas cosas, pero en la fuerza y cómo defenderme yo sabía, porque yo ya me había defendido en el campo. Entonces yo decía, un tipo que se me venga a acercar, no sé, no le va bien conmigo. Gracias a Dios siempre me acercaba a mis empleadoras, siempre yo me apegaba a mis empleadoras, pero también recibes problemas porque el empleador dice que uno le sabe algo a su empleadora, y se forman muchos conflictos y al final te piden que la vote. Yo escuchaba que me vote, ella te sabe un secreto, ¿por qué no la votas? ¿Por qué no la votas? Pero no era así, sino que yo siempre más me apegaba a mis empleadoras. Todo eso uno puede decir, y les puedo decir muchas otras cosas más que en toda la etapa que uno recibe las violaciones, pero esas son las que identifico más de cerca y más se me han quedado grabadas. El resto, si me las pudiera poner en el cerebro, creo que eso me representaría a mí un daño y una enfermedad. Entonces yo por mí, yo ya no las quiero recordar, sino que lucho para que otras no pasen, que no pasen mis hijas la misma problemática que yo pasé, o alguna el día de mañana, alguna nieta, algo. Entonces queramos dejarles cosas estables, que se reconozcan las leyes, que ya no, que este trabajo ni ningún trabajo sea vulnerado, sino que se reconozca, que sean aseguradas, que el día de mañana tengan su jubilación y que no terminen en la calle pidiendo limosna. Eso es lo que nosotros hoy en día luchamos por. Las cosas que hemos venido pasando son las realidades que vivimos las trabajadoras del hogar. Entonces, ya las que estamos envejecidas en este trabajo, sabemos las dificultades que pasan, y por eso nosotros queremos que no vivan esa experiencia, esa mala experiencia, y luchamos. Y también luchamos mucho por defender a la migración. No decimos que el migrante nos quite nada, sino que también se regule para que ellos no sean violentados, que ellos, si vienen al país, que se regularice y que sea una ley que haya. Y eso desde el Acolectrado tenemos que hacerlo, que a nivel de la región todas conozcamos las leyes de los países que vamos a ir, para que no seamos violentados. Y una cosa que se me escapaba, que era de los cuidados, Lidia, aunque ya está para cerrar, pero la pandemia nos dejó otra experiencia más, y otra cosa, que vimos que el trabajo del cuidado es la parte fundamental en un país, y donde nos dimos cuenta que fue el único trabajo que no puede ser reemplazado por máquina, y este fue el único trabajo que no podía ser reemplazado por nadie, y había que hacerlo. Tenía que ser una persona que lo haga y que ayude a los cuidados a otros, a enfermos. Y ahora que salió, ¿qué son los cuidados realmente? No es solamente el cuidado que hacemos
de lavar, cocinar, sino cómo cuidamos a nuestros padres, qué es el cuidado. El cuidado va más allá, el cuidado que hacemos cuando hacen las parturientas en los campos y todo esto, cómo encierra el cuidado, hay que abarcarlo más, es más grande. Entonces eso quería dejarlo un poco para en los próximos foros que tengan también se hable más específico cómo hacemos las trabajadoras del hogar y del cuidado, pero también cómo desarrollamos fuera de que hacemos el trabajo remunerado, el no remunerado en las casas y cómo ese trabajo de cuidado cae sobre nuestras espaldas, donde debería haber políticas públicas y que el Estado asuma este rol. Sin embargo, lo seguimos asumiendo nosotras, aunque tengamos trabajo, seguimos haciendo el cuidado de nuestros adultos mayores y seguimos teniendo esa carga en nuestros hombros. Eso quería aportar, Lidia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lenny. Yo les voy a leer unos Lidia, comentarios. yo solo agregar una cosita que creo que se nos pasó y Ujú. hablando de las trabajadoras con cama o sin retiro en Argentina, la situación de abusos, de violaciones. Digo que hay algo que tienen que tener muy presente las compañeras, de dejar cuando vienen a una entrevista laboral a Argentina, esto, ¿no? ¿A dónde van? ¿Quién va a ser el contratador? Poder compartir la ubicación, porque en el asesoramiento hemos visto situaciones de compañeras que han sido violadas, compañeras que han sido privadas de la libertad porque las han encerrado en una habitación, compañeras a las que contratan para una categoría y terminan haciendo dos y compañeras a las que el fin de semana, particularmente nuestras compañeras migrantes o compañeros migrantes, terminan trabajando el fin de semana sin sueldo, sin pago, por el mismo techo que le están cediendo los empleadores. Eso también es una violencia. Y ni hablar de que en Argentina el artículo 14 dice que la persona que trabaja sin retiro debe recibir una alimentación que permita su nutrición, lo cual no pasa, no se respeta la ley y mucho menos el convenio 189, por supuesto, pero bueno, digo, la mayoría de las compañeras pierden hasta quiénes son, porque muchas empleadoras ni siquiera saben quién es la persona que está trabajando en su hogar, porque al momento de asesorar, porque nosotros tenemos un box que asesora empleadores para generar la registración y además le dice cuáles son los derechos y obligaciones de las trabajadoras, muchas veces te preguntan qué derechos tiene eso que me trajeron para acompañar. Digo, hasta la identidad se pierde cuando uno trabaja sin retiro o con cama. Digo, son violencias que se sufren y las compañeras tienen que estar alerta de dejar el nombre, la dirección, a dónde van a estar trabajando, porque lamentablemente hoy como está todo, la trata está como la orden del día también y puede ser una situación de captación para que estas compañeras terminen en otro lugar. Entonces, bueno, eso también, que generemos conciencia y que podamos acompañarnos todas, cuidarnos todas y que sea de manera colectiva. Muchísimas gracias, Ana. Quizás como una pregunta, ¿cómo visibilizar como este trabajo de cuidados, ¿no? ¿Cómo visibilizar y dar reconocimiento al trabajo de cuidados precisamente desde su experiencia? Bien, nosotras lamentablemente, porque bueno, justamente recién Lenny lo nombraba mucho, no hay políticas públicas y al no haber políticas públicas, al menos con este gobierno, no hay políticas de Estado. Nosotros entendemos que el principal, digamos, dador de derechos tendría que ser el Estado y lograr que estos derechos se visibilicen o que este sector sea visibilizado tiene que ser una política pública para luego transformarse en una política de Estado, con campañas de concientización, con campañas de sensibilización y con algún tipo de multa para aquel empleador que no registra a la trabajadora. Bueno, se eliminó en Argentina con la ley de base del artículo número 50, que tenía esta, digamos, esta multa. Aquel empleador que no registrara a la trabajadora o que tuviera una registración deficiente de esa trabajadora, se lo multaba con doble indemnización. Entonces, al momento de despedir a esa compañera, o compañero o compañere, tenía que pagar dos indemnizaciones en vez de una. Con la ley de bases del actual gobierno nacional de derecha, se eliminó ese artículo, lo cual da lo mismo. Entonces nosotros necesitamos que venga un gobierno que tome en cuenta a las trabajadoras, que se generen campañas de concientización, de sensibilización sobre la ley de cada uno de nuestros países y se empiece a difundir más.
Y obviamente también, ¿no? Esta situación de que los ministerios empiezan a visitar los domicilios para encontrar dónde está la deficiencia en la registración también y de alguna manera sancionar a esos empleadores o empleadoras. Nosotros de SIMPECAF lanzamos campañas muy pequeñas, que se llama la última que estamos llevando adelante se llama Presente y Futuro con Derechos. ¿Qué hacemos? Empezamos a recorrer las localidades de la provincia y los barrios, llevando una campaña de visibilización del trabajo, de concientización sobre los derechos y las obligaciones de las trabajadoras. Y en esta campaña también asesoramos a los empleadores, porque hay muchos empleadores que son adultos mayores que no saben cómo hacer la registración, que es de manera virtual, que no saben cuáles son los derechos, que no saben calcular, y nosotros en este asesoramiento también acompañamos esa formación de esos futuros empleadores. Y también marcamos que cada categoría tiene una obligación o tiene una función y por esa categoría se cobra un sueldo. Y también concientizamos a las compañeras que no se puede cuidar y hacer tareas generales al mismo tiempo, porque estamos a cargo, quienes cuidamos, de una responsabilidad muy grande que es cuidar una vida. ¿Sí? Entonces, si nos descuidamos y pasa un accidente, las únicas responsables vamos a terminar siendo nosotras y eso puede implicar algún otro riesgo. Entonces, Presente y Futuro con Derechos, una campaña casera que tiene SIMPECAF, que sale a barrios y a localidades de la provincia, llevando folletos sobre la ley, escalas salariales, la ley, los derechos de las trabajadoras y números de contacto, por ejemplo, de la Secretaría de Género para situaciones de violencia y cosas como esas, y los derechos de los migrantes, cómo lograr su documentación en Argentina y en Córdoba. Digo, vamos capacitando en todas estas temáticas para que las compañeras estén cada vez más fortalecidas. Nos falta muchísimo por recorrer. Lamentablemente en Argentina solo el 30% de nosotras está registrada, está en blanco y puede gozar, digamos, del derecho a las contribuciones, a la ART y a la obra social, que hoy también están sufriendo un embate del gobierno nacional porque no están recibiendo el acompañamiento tampoco para que nosotros podamos tener un sistema de salud de calidad, digamos. Entonces, lamentablemente no es un buen momento para Argentina, no es un buen momento para las mujeres, que siento que hoy el primer violentador para nosotras es el Estado, al haber eliminado las políticas de género, al haber eliminado el artículo número 50 en la ley de bases y más aún cuando nos viene a golpear a nosotros los sindicatos, haciendo que el resto de las personas descrean de cuál es nuestra función en la búsqueda de nuevos derechos y en la búsqueda de cuidar y conservar y abrazar estos que ya tenemos. Así que bueno, digamos, eso es más o menos lo que hoy está pasando. La lucha es mucha, nos queda mucho tiempo para caminar, pero bueno, yo creo que si estamos fortalecidas colectivamente, vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, Ana, por todo lo que nos acabas de comentar. Es súper enriquecedor todo lo que ustedes están haciendo y también mirar qué pasa con los gobiernos de turno, ¿no? ¿Qué pasa con cómo pueden retroceder las leyes y cómo es importante estar vigilantes y organizadas, principalmente para evitar ese tipo de retrocesos que son retrocesos en derechos, son retrocesos en los reconocimientos que ya se han alcanzado también con luchas sociales. Entonces es importante. Lenny, antes de cerrar, yo le quería preguntar, porque estamos en la escuela y queremos aprender también, ¿por qué no hablar de trabajo doméstico y hablar de trabajo remunerado del hogar? Todo lo que nos han dicho es como importante en temas de lo que está pasando en derechos, pero quisiera como rescatar esta terminología ahorita que ustedes decían que además es un avance en la nueva ley que ustedes lograron que se apruebe. Por ejemplo, el trabajo doméstico lo ven como un trabajo que no tiene valor, ¿no? Siempre se lo ha considerado que es un trabajo, es lo último que puede haber el trabajo doméstico, y ese porque te identifican como que vas a domesticar o que te estaban domesticando. Pero desde la antigüedad el trabajo doméstico se lo ha visto, se lo ha invisibilizado, es decir, como que no tiene valor. ¿Y por qué nosotros hemos luchado que se reconozca como trabajo remunerado del hogar? Porque nosotros estamos haciendo un trabajo.
estamos trabajando en un domicilio y por lo cual nosotros recibimos una remuneración. Entonces, por eso nosotros hemos luchado que se identifique como trabajo remunerado del hogar y también como trabajo remunerado, no remunerado, porque el trabajo no remunerado también lo hacemos las mujeres y también debe de hacer conciencia el Estado cuánto aportamos las mujeres, porque es un trabajo. A veces cuando nos preguntan en la escuela, yo hace muchos años cuando iba a la escuela y le preguntaban a una señora, ¿usted trabaja? No. Pero sin embargo la compañera, la señora se levantaba a 5 de la mañana, hacerle el desayuno al marido, hacerle el desayuno a los hijos, mandarlo a la escuela, lavar, cocinar, pero como no tiene una remuneración, es un trabajo doméstico que lo hacemos por amor, y como es invisibilizado este trabajo, nadie quiere que se cambie la terminología, ¿no? Entonces estamos tan acostumbrados que es el trabajo doméstico que hacemos, que no tiene valor, que no tiene, para muchos funcionarios no tiene nada, ni para nosotros mismos lo reconocemos que este es un trabajo que hacemos donde nosotros las mujeres nos desgastamos muchísimo, por eso las mujeres duramos menos que los hombres, porque somos las últimas en acostarnos, las primeras en levantarnos, la comida que comemos a veces es muy apurada, entonces nosotros tenemos más desgaste físico y sin embargo eso no se reconoce que las mujeres siempre tenemos más desgaste que los mismos varones, porque los hombres tienen recreación, ocio, en cambio nosotros las mujeres, fuera que hacemos trabajo fuera de la casa, vamos a hacer el trabajo no remunerado. Esa es la pregunta que dice. Por eso hemos luchado mucho para que la terminología se cambie, para que culturalmente, tanto social, las autoridades reconozcan que este es un trabajo. Ahora muchos de las autoridades reconocen es el trabajo remunerado del hogar, que nos ha costado más de 30 años que se visibilice que este trabajo es importante y que se reconozca los dos trabajos que hacemos, el remunerado y el remunerado, el que recibimos, que el Estado debería de cumplir, porque muchas de las compañeras que hacen este trabajo también se debe de cumplir con una seguridad social de calidad que el Estado le debe a las mujeres, le debe a la sociedad para que tantas cosas que aportamos. Inclusive el presidente de la República es hijo de una mujer, pero bueno, este de aquí ha tenido otra suerte porque ha nacido en cuna de oro, pero hay muchos que han salido de mujeres que han salido alcaldes, médicos, de muchas de las mujeres que hacen esta labor y entonces, pero mueren y no tienen nada y donde el Estado debe asumir ese rol que le tocaba a él asumirlo, sin embargo, somos las mujeres que llegamos hasta lo último con esta carga de cuidado. Muchísimas gracias, Lenny. Muchísimas gracias, Ana. Yo quiero leer algunos dos comentarios que están ahí de Dolores, que dice cómo la importancia de reflexionar, ¿no es cierto?, también sobre el tema de clases y sobre cómo también se enfrenta a temas de racismo, de clase y que también pueden haber, se decanta, dice ella, ¿no es cierto?, en denuncias de acoso laboral que no siempre ocurren, ¿no? Que se pueden dar falsas denuncias en algunos espacios, nos decía ella, pensando también desde los empleadores hacia las trabajadoras remuneradas del hogar. Y también un aporte de Cristina Reyes, que nos habla precisamente del trabajo remunerado del hogar y de lo que mencionaba Lenny, cómo el trabajo de cuidado supone también un desgaste físico para las mujeres y que derivan también en enfermedades complejas, ¿no? Pensando en temas de salud ocupacional, también por el uso de productos tóxicos, ¿no? Porque la limpieza, el cuidado de otras personas también nos expone a diferentes productos que pueden afectar en enfermedades que derivan en afectación a los huesos, al cuerpo y que no siempre está reconocido como dentro del sistema de salud. También Lourdes nos decía que también nos recuerda qué pasaba con las trabajadoras remuneradas del hogar, con el reconocimiento del sueldo básico de las trabajadoras remuneradas del hogar, el tema del reconocimiento del trabajo a tiempo completo y por horas. Shirley Dos Santos dice que la falta de fiscalización también dentro del trabajo doméstico hace que no se combata, digamos, no se combata las violaciones a los derechos. Muchísimas gracias, creo que nos están escribiendo desde Brasil, así es que un abrazo para Brasil, para Chile, que es precisamente una de las luchas de las trabajadoras remuneradas del hogar, que ya nos decía Ana, creo que nos está comentando Shirley también desde Brasil, y también Lenny, cómo la falta de inspección en el lugar de trabajo
ocasiona que se queden en la impunidad ciertos derechos de las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar. Y también, por último, tenemos algún otro comentario que nos está saludando desde Chile. También nos está saludando Katy, que nos está saludando desde Chile. Y Marta Hernández, que creo que nos está saludando desde Colombia. Si yo no estoy mal, ahí la Leni me corrige. Si Marta es de Colombia, muchísimas gracias, Marta, también. Sí, Que ahora se habla de la deuda histórica, dice, de las sociedades con las trabajadoras remuneradas del hogar. Es desde mi forma de ver, los gobiernos deben echar una mirada, perdónenme porque se me pasó el los gobiernos deben echar una mirada a las leyes que están, ¿no es cierto?, por aprobarse, a las leyes que se están implementando, pero también qué pasa con la deuda con las trabajadoras remuneradas del hogar que existe a nivel regional, precisamente con el derecho a un trabajo digno. En el Ecuador, pues precisamente el 1 de mayo, el jueves 1 de mayo es el día del trabajador, de la trabajadora, y para nosotros, pues es importante lo que nos acaba de comentar Marta también, ¿no es cierto? Gracias. Gracias, Marta, que estás conectada desde Cali, así es que muchísimas gracias. Les queremos dar un abrazo gigante a todas las compañeras que nos han acompañado la noche de hoy. Yo solo voy a dejar como en la mesa algunas ideas que las colocaron Lenny, Ana y quienes están pues conectadas como son ustedes. Primero yo quiero rescatar el tema de la importancia del trabajo de cuidados, ¿no es cierto? Lenny nos decía que quizás no solo en la pandemia, sino que en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta que el trabajo de cuidados es irreemplazable. Y eso significa que se trabaja con el cuerpo, con los sentidos, con el alma, con las emociones también. Y eso es lo que implica el trabajo de cuidados. Quizás la humanidad no podría vivir sin trabajo de cuidados. Y una antropóloga feminista también mencionaba, ¿no?, que quizás la humanidad empezó a construirse cuando se encontró que una persona se quedó a cuidar a otra persona que había tenido una ruptura en algún miembro superior o inferior de su pierna, ¿no? Entonces, el trabajo de cuidados funda la sociedad y en el caso ecuatoriano también tiene un aporte más o menos del 19% del Producto Interno Bruto del Estado ecuatoriano. Entonces, eso implica la importancia que tiene si nosotros también cuantificaríamos eh, este trabajo de cuidados en los hogares y el trabajo remunerado. También quisiera mirar la importancia que decía Lenin, ¿no? Yo no sabía que estaban violando algunos derechos míos, sino hasta que conocí los derechos. Si yo desconozco mis derechos, tampoco sé si están o no violando los derechos en los que me encuentro. Y creo que aquí el trabajo de los sindicatos, de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas, de las defensoras de derechos es muy importante. Nosotros aquí también tenemos un grupo de mujeres interesantes, lindas, fuertes, que siempre están como en el trabajo de la prefectura, que son las defensoras de derechos, y ellas precisamente tienen este espacio de sensibilizar en las comunidades sobre qué es la violencia de género, porque como decía Lenny, muchas veces naturalizamos formas de violencia que creemos que son normales, que no son violencia porque no sabemos qué pasa con los derechos. Y también desde ahí el nacimiento de este proceso de la Escuela Popular Feminista. Una cosa súper que me parece que quizás puede quedar ahí también en las palabras, Dan, es lo que tú decías, ¿no? Que aquí lo que se cuida es la vida y que cualquier trabajo de cuidados lo que precisamente pretende es cuidar la vida, cuidar de otra persona, cuidar de otra familia y significa cuidar también a la sociedad. Y también el tema de que trabajo de cuidados hacen muchas compañeras de las diversidades sexogenéricas que están ahí, que también pertenecen a varios de los sindicatos que están acompañando los procesos en los diferentes países y también pues sentar el tema de qué pasa cuando llegan gobiernos de turno a los que se tiene que estar en la vigilancia por el cumplimiento de los derechos. Creo que con eso nos vamos. No sé si Florcita me estoy olvidando de algo, Dianita me estoy olvidando de algo. Muchísimas gracias a Lenny de todo corazón y Ana, porque en Argentina, en Córdoba, ya son las 10 de la noche, un poquito más. Y no sé, en Brasil, no sé, en Colombia creo que estamos por ahí con el uso horario. En México no sé si estamos a 1 o 2 horas también. En no, Chile también creo que estamos por ahí, menos de en una. México, menos Ay, ya, una. menos una me dice Lenny, entonces miren, estamos entre... Este, Centroamérica menos una también. Allá, Brasil está igual que Argentina. Brasil también ya Argentina está a creo que las está como 1 hora nomás, creo Argentina, ¿no? dos, ¿no es cierto, Ana? 2 horas después. Así es que les Ayer, agradecemos un montón. Imagínense, están las 10 de la noche y están conectadas. En Colombia sí es como el mismo uso horario de nosotras. Y es lindo compartir con ustedes, compañeras, porque conocemos como las realidades de otros espacios territoriales, pero que también nos permite articular como en estas luchas colectivas
Y como decía Lenny, como decía Ana, cuando conocemos qué es lo que está pasando, también nos permite activar y compartir espacios de sororidad. Muchísimas gracias a las compañeras de la Escuela Popular Feminista que también permiten crear estos espacios, a las compañeras de las Lilas, a Fundación Pueblo y Vida, y desde la Prefectura de Pichincha pues les damos un abrazo sororo, un abrazo grande, cordial también de parte de la prefecta Paola Pavón, y pues quisiéramos cerrar como esta noche dándole la palabra a Florcita o Dianita para que nos puedan cerrar como el conversatorio, el foro. Muchísimas gracias, Milady, muchísimas gracias, compañeras, por todo el apoyo, el soporte que se ha dado dentro de estas jornadas también. Y pues, sobre todo, hemos un poco, creo, ya visto otras miradas desde otros países, desde otros espacios, ver cómo también esto nos convoca para unirnos en una lucha colectiva, en una lucha comunitaria a nivel de región. Así que creo que desde estos espacios, compañeras, más bien tratar de fortalecer todo lo que es todos estos procesos que vamos enraizando en cada uno de nuestros territorios. Agradecerles, compañeras, por todo el apoyo, por esas palabras y por esas reflexiones que nos han brindado desde cada uno de los espacios que hoy nos han acompañado de distintos países y que hemos podido conocer también la realidad de otros países también. Eso, compañeras, le paso la palabra a la Dianita también para que pueda despedirse y pues que tengan una linda noche y gustosas de haber compartido desde la Escuela Popular Feminista con ustedes. Un gusto. Gracias, gracias. No sé si me escuchan. No se escucha. ¿Sí se escucha? Gracias. Bien bajito. Solo hacerles Gracias por todo, una linda noche. recordarles que pongan su asistencia porque es sumamente importante tener esta base de datos para nosotras. Agradecerles a las compañeras por habernos dado su tiempo, que nos que es sumamente valioso. Y las abrazamos y esperamos tener otros encuentros tan importantes como este. Tengan una linda noche. Descansen. Gracias, compañeras. Cuídense. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Compañeras. Un abrazo. Gracias, compañeros.